Los pasos de la ocupación colonial europea en el continente africano comenzaron antes de la conferencia que el 26 de febrero del año 1885 dio por concluidas sus sesiones y impuso las fronteras africanas actuales. Se evidenciaba desde hacía tiempo la rivalidad entre ingleses y franceses, entre otras rivalidades europeas. Poco antes, en el año 1882, los ingleses habían ocupado Egipto, como respuesta a la ocupación francesa de Senegal y de Túnez. Pero la constante es que hasta el momento la presencia europea en África era marginal y se remitía a enclaves costeros o a ciertas zonas de ocupación blanca, como Argelia o Sudáfrica. Era fácil hasta comienzos del siglo XIX recoger las riquezas del continente sin necesidad de adentrarse, puesto que los esclavos eran capturados durante siglos casi siempre por otros africanos. Si bien el llamado a la conferencia tuvo una pantalla formal que disimuló el apetito voraz por repartirse el botín, las motivaciones de los países intervenientes en el reparto fueron múltiples, pero había una primordial, que era la carrera de África en la que nadie quería perder su boleto. La consigna fue que los reclamos debían ser notificados a los demás participantes y que las zonas ocupadas debían tener algún grado de injerencia y autoridad previa por parte del ocupante. No obstante, Alemania y Italia rompieron esa norma. Eran ambos estados de reciente creación y querían demostrar que pisaban fuerte en el escenario internacional. En efecto, Bismarck, el hombre fuerte de la conferencia y el anfitrión de la misma, fue quien la convocó, y a cuyos gobernados le tocó la suerte de recibir territorios apenas explorados. Los italianos tuvieron interés por Libia, la cual ocuparon tras vencer la resistencia local en 1911, si bien fracasaron en el intento de anexionarse Etiopía frente a una resistencia etíope en 1896. Portugal tuvo la idea de unir sus dos posesiones hasta el momento ocupadas de forma precaria, Angola y Mozambique, aunque los planes británicos se interpusieron, como asimismo las intenciones de los demás partícipes en el sentido de bloquear la iniciativa de Londres de conectar África de norte a sur por medio de la construcción de un tendido ferroviario que uniera el Cairo con el Cabo. Además, sus adquisiciones en África Occidental fueron menos de las esperadas frente a Francia. Entre tantas de las pretensiones boicoteadas entre los participantes, una vez más al designio inglés de unir de punta a punta se antepuso la ambición personal del rey Leopoldo II de Bélgica, soberano de un pequeño estado creado hacía poco más de medio siglo y que quiso dejar su impronta como un grande más. Este monarca fue el gran favorecido, ya que con la aparición de su iniciativa en 1833, los demás representantes del Congreso le autorizaron la concesión de un territorio del tamaño de Europa Occidental y bautizado como Estado Libre del Congo, cuyo nombre fue un engaño, debido a que lo manejó como su propio feudo para absorber todos los recursos disponibles, principalmente el caucho. Esta ocupación belga costó entre 5 y 10 millones de vidas entre el año 1885 y el año 1930. Aquel fue el precio de la civilización. España, una de las más débiles y herida en su orgullo por la pérdida irreemplazable y extinción de la casi totalidad de su vasto imperio colonial en las Américas unas décadas antes, no quiso quedarse sin tajada, y si bien muy pequeña, pero la obtuvo. En suma, pese a darse en un ambiente de cordialidad y de pactos entre caballeros, la conferencia no estuvo carente de intrigas. El objetivo principal subyacente consistió en bloquear la posibilidad de que la superpotencia Gran Bretaña cumpliera todos sus anhelos, resultando de ello un equilibrio del poder inclinado a su favor, en detrimento siempre de las víctimas de la rapacidad europea. Boicotear esto fue posible mediante la confabulación de los demás representantes. Mientras Francia, que estaba muy debilitada a causa de la derrota contra los alemanes en 1870 y con ansias de recobrar el brillo, a su vez no pudo unir sus territorios de oeste a este, debido al propio obstáculo interpuesto por los británicos. Todo tendía a un juego de suma cero, en donde hubo para conformar a todos menos a los africanos, a quienes ni siquiera se les notificó los nuevos mapas elaborados desde la comodidad de una de las ciudades más importantes del mundo. No obstante estas intrigas verdaderamente palatinas, la conferencia fue motivada por la temática de libre navegación de los ríos Congo y Níger, los dos principales del espacio subsahariano, sumado a otros fines de una época donde se hacía imprescindible la tarea de llevar la civilización. En el acta, que cerró 3 meses de trabajo, se leen otros objetivos como acabar con la esclavitud, detener algunos vicios africanos como el alcohol y expandir la fe cristiana. En 3 meses quedó sellado el destino de África, con resultados tangibles hasta hoy en día. En efecto, la Unión Africana, el principal cuerpo continental formado por africanos, en su mandato establece el respeto por las fronteras heredadas de la época colonial, y que salvo casos muy puntuales pocos han modificado. Las formas geométricas y casi perfectas de las actuales fronteras
que parecen trazadas con una regla caprichosamente, son el recuerdo trágico de la principal transformación de los africanos en las posimetrías del siglo XIX, lo que fue el inicio del colonialismo. Si un mapa sirve para representar la realidad geográfica, en el caso de esta experiencia fue todo lo contrario. El mapa de África, creado en Berlín, construyó el espacio sin consentimiento de sus habitantes, pero eso fue el comienzo de la historia, y la partición en el papel debía ser llevada a cabo en el terreno. De allí fue donde los africanos conocieron los planes europeos, y en contra de lo que dicen muchos historiadores, resistieron, aunque al final resultaron vencidos.